Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente me tiene fascinada. Ya saben, soy una apasionada de las novelas turcas, de sus historias, de sus personajes, y sobre todo de los chismecitos que las rodean. Y hoy precisamente vamos a hablar de uno muy jugoso, un chisme que involucra a dos nombres que todos ustedes conocen, que nos encantan y que, de hecho, ya son historia de las novelas turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no es solo hablar por hablar, no. Hoy vamos a analizar un momento específico, un momento clave que según muchos delató algo muy interesante. Vamos a diseccionar con lupa la mirada de Hande, una mirada que según algunos la delató por completo. ¿Y dónde ocurrió todo esto? Pues nada más y nada menos que en el cumpleaños de la querida Bige Önal, una actriz también muy conocida y amiga tanto de Hande como de Kerem. Así que si eres fan de las novelas turcas, si te encanta el drama, si te interesa el romance y la vida de tus actores favoritos, este vídeo es para ti. Prepárense para una buena dosis de análisis, especulación y sobre todo mucha diversión. Y antes de empezar, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y dejarme un buen like si les gusta el contenido. Me ayuda muchísimo. Ahora sí, a darle. Bien, como les decía, el centro de nuestra atención hoy es el cumpleaños de Bige Önal. Para los que no lo sepan, Bige es una actriz turca muy talentosa, conocida por sus papeles en diversas series y películas. Es amiga de Hande y digamos que en su momento, también era cercana a Kerem. El cumpleaños, como suele suceder en estos eventos, fue un cúmulo de gente, de saludos, de fotos, de vídeos. Y fue en medio de todo este bullicio donde, aparentemente, ocurrió el momento que tanto nos interesa. Ahora es importante aclarar algo, no tengo acceso a la mente de Hande ni puedo asegurar al 100% lo que estaba pensando. Pero basándonos en las imágenes y los vídeos disponibles, podemos hacer un análisis bastante detallado y, con ello, sacar nuestras propias conclusiones. Y es aquí donde entra en juego la famosa mirada que delató. ¿Qué es lo que supuestamente delató esa mirada? Pues, según muchos, una conexión especial. Una chispa que aún persistía, incluso después de haber terminado su relación. Recordemos que Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de las novelas turcas. Su romance, que comenzó en el set de Love is in the Air, conquistó a millones de fans en todo el mundo. La química entre ellos era innegable y su relación fuera de la pantalla alimentó aún más el furor por la pareja. Entonces, ¿qué pasó en el cumpleaños de Bige? Pues bien, circularon fotos y vídeos donde se puede apreciar a Hande y Kerem en el mismo lugar. Y aquí es donde entra en juego el análisis de la mirada. En algunos de esos vídeos, se dice que Hande mira a Kerem con una intensidad particular. Algunos dicen que sus ojos brillan, que su expresión es diferente, que denota nostalgia, afecto. Quizás incluso un poco de arrepentimiento. Ahora, seamos honestos, las redes sociales son un arma de doble filo. A veces un simple gesto o una mirada fugaz puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes. Y es que, como todos sabemos, el ojo humano es muy susceptible a la interpretación. Lo que una persona ve como una mirada de amor, otra puede interpretarlo como simple cortesía o incluso como desdén. Pero en este caso, la mayoría de las interpretaciones apuntan a una conexión, a una emoción que de alguna forma aún estaba presente. Es crucial entender que no solo hablamos de la mirada en sí. También debemos analizar el contexto. ¿En qué momento se produjo esa mirada? ¿Cómo era el ambiente en ese momento? ¿Había tensión en el aire? ¿Había otros indicios que pudieran confirmar o desmentir esa supuesta delación? Es como un rompecabezas. Necesitamos todas las piezas para poder armar el cuadro completo. Otro punto importante a considerar es el lenguaje corporal. Además de la mirada, ¿qué otros gestos y expresiones mostraba Hande? ¿Intentaba acercarse a Kerem? ¿Evitaba el contacto visual? ¿Cómo interactuaban con otras personas presentes en la fiesta? El lenguaje corporal es muy revelador y, en este caso, podría darnos más pistas sobre lo que realmente estaba sucediendo. Ahora, vamos a adentrarnos un poco más en los detalles. Según los vídeos que he podido analizar, en algunos momentos, Hande parece estar observando a Kerem desde una cierta distancia. No es una mirada directa y prolongada, sino más bien una mirada rápida,
casi como si quisiera comprobar algo, o como si estuviera buscando una reacción en él. En otros momentos, se puede apreciar una leve sonrisa en su rostro, una sonrisa que para algunos, esconde más de lo que revela. Es importante destacar que en este tipo de situaciones, las reacciones de las personas suelen ser muy sutiles y difíciles de discernir. Es muy común que cuando una persona siente algo por otra, intente ocultar sus sentimientos. Y es que, admitámoslo, es una situación incómoda. Estar en el mismo lugar que tu expareja, con la que compartiste tantos momentos, y tener que interactuar con ella, no debe ser fácil. También es fundamental considerar la personalidad de Ande. Ande es una persona muy reservada, que prefiere mantener su vida privada lejos de los reflectores. Por eso cualquier gesto o expresión que pueda revelar sus sentimientos, es aún más valioso. Es como encontrar un tesoro escondido. Y en este caso, la mirada que se dice que la delató, se convirtió en el tesoro que muchos fans buscaban. Pero, ¿por qué es tan importante analizar este tipo de situaciones? ¿Por qué nos interesa tanto la vida privada de nuestros actores favoritos? Pues creo que hay varias razones. En primer lugar, porque los personajes de las novelas turcas nos conectan con sus emociones, con sus historias, con sus amores y desamores. Nos identificamos con ellos, nos preocupamos por ellos y, de alguna forma, queremos saber más sobre su vida real. En segundo lugar, porque las historias de amor y desamor siempre nos fascinan. Son universales, atemporales y, por supuesto, muy humanas. Y en este caso, la historia de Ande y Kerem tiene todos los ingredientes para cautivarnos: amor a primera vista, química innegable, final inesperado. Y como siempre, la esperanza de que el amor triunfe sobre todo. Y por último, porque nos gusta especular, imaginar, soñar. Nos gusta creer que el amor es posible, que las segundas oportunidades existen y que, a veces, las historias más bonitas son aquellas que no terminan con un fin. Y por supuesto, porque el chismecito siempre es divertido, ¿verdad? Ahora, quiero hacer una pequeña pausa para recordarles que este vídeo es una especulación, un análisis basado en imágenes y vídeos disponibles. No tengo la verdad absoluta, ni pretendo tenerla. Lo que sí quiero es compartir con ustedes mi opinión, mi análisis, y abrir un debate sobre el tema. Y por supuesto, invitarlos a que ustedes también dejen sus comentarios, sus opiniones, sus propias interpretaciones. Me encantaría leerlos. Volviendo al tema central, es crucial que entendamos que la vida de los famosos está constantemente expuesta. Los paparazzi, las redes sociales, los medios de comunicación, todos ellos están al acecho buscando el mínimo detalle, la mínima expresión, para crear una noticia, para generar un debate. Y en este caso, la mirada de Ande en el cumpleaños de Vigional se convirtió en el anzuelo perfecto. Pero, ¿qué pasó después? ¿Hubo algún tipo de reencuentro? ¿Volvieron a coincidir en algún otro evento? Pues la verdad es que no tenemos mucha más información al respecto. Después de ese cumpleaños, Ande y Kerem continuaron con sus vidas, con sus proyectos profesionales y, por supuesto, con sus respectivas parejas. Y aunque cada cierto tiempo surgen rumores sobre posibles reencuentros o nuevos acercamientos, la realidad es que hasta el momento no ha habido ninguna confirmación oficial. Pero, ¿eso significa que no hay nada más que analizar? Para nada. Incluso la ausencia de noticias puede ser relevante. El hecho de que Ande y Kerem no hayan sido vistos juntos, ni hayan hecho declaraciones sobre el tema, también nos dice algo. Puede ser que simplemente hayan decidido mantener una distancia, por respeto a sus actuales parejas, o por una cuestión de privacidad. O quizás simplemente porque no quieren alimentar los rumores y las especulaciones. La realidad es que nunca sabremos con certeza qué pasó en el cumpleaños de Vigional. Nunca sabremos qué pensaba Ande, qué sentía Kerem, ni qué pasará en el futuro. Lo que sí podemos hacer es analizar, especular y, sobre todo, disfrutar de la historia. Y en este caso, la historia de Ande y Kerem sigue siendo una de las más apasionantes y comentadas del mundo de las novelas turcas. Así que, para concluir, la mirada que delató en el cumpleaños de Vigional es un tema que sigue generando debate y especulación. Las imágenes y vídeos disponibles nos ofrecen diferentes perspectivas y nos invitan a sacar nuestras propias conclusiones. Lo que sí está claro es que la conexión entre Ande y Kerem, el cariño que se tienen, es innegable. Y en el mundo de las novelas turcas, el amor y el desamor siempre dan mucho de qué hablar.
Así que espero que este vídeo les haya gustado. Espero que se hayan divertido y que hayan disfrutado de este análisis. Gracias por ver el vídeo. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan, qué opinan sobre el tema. Así que, por favor, no duden en dejar sus opiniones, sus interpretaciones, sus propias conclusiones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.